Hola, mis queridos amigos y hermanos, otra vez aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy es el último día del año, fin de año, y las fiestas, las comidas, los vestidos nuevos, los paseos y el compartir en familia son las actividades, los propósitos y las ideas que tiene cada persona cuando llegan estas fechas. Y es muy bueno porque es un tiempo de compañerismo, un tiempo de amistad, un tiempo para expresar amor. Y esto es interesante. Siempre los fines de año traen mucha alegría y también mucha expectativa, sobre todo para ver qué se hace el próximo año. Y es como una rutina que tiene la gente cada vez que llega el fin del año. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Año Nuevo, expectativa de vida. Sí, festejamos el año que terminó con una ilusión hacia lo que viene, con un deseo que el año que sigue sea mucho mejor que el pasado. Y tenemos tantos sueños y tenemos tantas ideas que queremos plasmar, que queremos desarrollar, que queremos llevar a cabo el próximo año. En nuestra mente está la largura de días, el poder seguir viviendo. Y año tras año, estas son nuestras expectativas, seguir viviendo. Porque es que el ser humano no quiere morir, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus enfermedades, en muchos casos, por supuesto, quiere seguir viviendo. En la mente del humano hay una vida eterna, un deseo por seguir viviendo y ojalá que no envejezca, ojalá que su vida siga mejorando cada vez más. Esa es la expectativa que tiene el ser humano. Pero hay que entender, en el primer punto que quiero tratar, es que la existencia terrenal es efímera. Sí, quizá cuando termina un año y estamos pensando en el siguiente, no entendemos que a medida que pasa el tiempo se nos acorta la vida. Se nos acorta la vida por edad, por supuesto. Pero la vida puede ser cortada en cualquier momento, a cualquier edad. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero piensa que Él tendrá una existencia permanente, un tipo de vida eterna, un tipo de vida sin final. Eso es lo que piensa y cree cada ser humano. Por eso nadie se prepara para morir. Y nadie se prepara para dar ese paso tan terrible, tan trágico y que tiene un final definitivo en muchos casos. Quiero compartir con ustedes un texto de las Sagradas Escrituras que aparece en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Venimos diciendo que la vida es un deseo que tiene el ser humano. Quiere vivir. Pero hay algo que trunca esa vida. Hay alguien que la corta, que la detiene. Hay algo que la detiene. Hay algo que no le permite continuar. Y ese algo es el pecado. El pecado es aquel que impide que el hombre siga viviendo eternamente. El pecado es como la maldición que corta la vida, que la detiene y en muchos casos bruscamente, no deseada, no esperada. La muerte pues entró al ser humano y entró porque es pecador, porque no tiene siquiera el entendimiento para pensar en su existencia y que es un ser finito, un ser que está puesto para terminar algún día. Por eso el apóstol Pablo nos enfrenta con una gran realidad. La muerte es un hecho para todos los seres vivos. Estoy hablando de la muerte física, de la muerte terrenal. Entendemos entonces que la muerte viene para todos los seres vivos. Ninguno puede salvarse de este paso, de este final. Por eso decimos, pues, que la muerte viene a ser el final de la existencia terrenal. Se acabó la vida, se acabaron las ilusiones, se acabaron los planes, se acabaron los amores, se acabó el trabajo, se acabó el estudio, se acabó todo. La muerte lo acaba todo. Por eso hay que pensar en este paso y hay que pensar en lo que viene tras la muerte. Viene por la muerte. Ya dijimos que la muerte viene por el pecado. Ahora observemos detenidamente el por qué la muerte tiene que ser algo importante para los que vivimos, los que existimos. Y es un tema al que hay que prestarle mucha atención, porque lo que hagamos en esta tierra, lo que vivamos acá, tiene mucho que ver con lo que va a pasar a nuestro espíritu, a nuestra alma, cuando el cuerpo fallezca. Y cuando el cuerpo fallezca, que es un paso natural de todo ser vivo, tiene que darse con sabiduría, con mucha prudencia y sobre todo entendiendo que el ser humano puede seguir viviendo por la eternidad, no con el cuerpo físico que tenía, sino con otro cuerpo. Dijimos que el ser humano anhela vivir. Nadie quiere morir. Nadie está preparado para morir. Nadie quiere la muerte. Eso que siente el ser humano de vivir eternamente es una de las expectativas que ha puesto Dios cuando creó al hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno, por tanto, las criaturas, en este caso el hombre, debe también ser eterno, por imagen de Dios. Porque así es Dios y Él quiere que sus criaturas, en el caso del ser humano, también sea eterno. ¿Cómo lograr, pues, la eternidad? ¿Cómo dar el paso
como ser vivo, para luego pensar en que el alma y el cuerpo, en que el alma y el espíritu continúen viviendo por la eternidad. He aquí una respuesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, la primera parte. El texto de Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay una condición puesta por el Señor Jesús para los que desean la vida eterna. Seguir viviendo. Y reitero, el cuerpo se va a quedar aquí, se va a descomponer, va a desaparecer. Pero el alma, el espíritu, si la persona oye la palabra, la entiende, la sigue, ese espíritu puede seguir viviendo. Y les cuento que la Escritura también nos dice que quien dé ese paso de obediencia a Cristo Jesús tendrá un nuevo cuerpo. Un cuerpo que va a contener el Espíritu de Dios para vivir eternamente. Esto es lo interesante, lo bonito, lo especial. Y que será una vida mucho más grata, mucho más especial, con unas características dadas por Dios o impresas por Dios, y en un espacio y en un lugar dado por Dios también para aquellas criaturas, aquellos seres que siguieron las enseñanzas de Cristo Jesús y aplicaron y las obedecieron. Repito esa primera parte, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Condición, requisito para continuar viviendo, para seguir en esa vida que el Señor dice vida eterna, vida continua. O sea que el que muere en Cristo Jesús sigue viviendo su espíritu y su alma. Y esto es importante aprenderlo. No muere aquel espíritu, aquella alma que está en Cristo Jesús, que entendió la palabra, que la escuchó y la creyó. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. La escuchó, la entendió y la obedeció. Fundamental, pues, para aquellos. Por eso el título de este mensaje es Año Nuevo, expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa de vida para un cristiano, para un seguidor de Cristo? Seguir viviendo. ¿Cuál es la expectativa de una persona que no ha escuchado, o más bien no ha prestado atención a la palabra de Dios, al mensaje de Jesucristo, a la importancia que tiene Jesucristo en su vida? Pues le teme a la muerte y sabe que un día va a morir y sabe que posiblemente su alma no vaya a la presencia de Dios. Ese es el temor. Quien está en Cristo Jesús sabe que el paso de la muerte física es algo grato, es algo especial, es algo de mucha expectativa para encontrarse en el cielo con el Señor Jesús, con Dios y en un mundo inimaginado. Esto es lo interesante, lo bueno, lo maravilloso. La Biblia pues nos presenta el requisito. Y he aquí la pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Quieres vida continua después de la muerte? ¿Quieres seguir viviendo? Una cosa para decir es la siguiente. Las personas que mueren sin Cristo, las personas que mueren en pecado, las personas que no obedecieron la palabra del Señor, un día van a morir.
y es lo que se llama en la Biblia la muerte segunda. Esos espíritus, luego de ser castigados por su desobediencia y por su indiferencia a Cristo y a la palabra, van a morir un día. No hay vida eterna para el pecador. Un día perecerá su alma, perecerá su corazón, perecerá su espíritu. El dador de la vida eterna, ¿quién es? ¿Quién es el dador de la vida eterna? Esta es la pregunta que hay que empezar a hurgar y a revisar. Sigue diciendo el versículo 24, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Considera el Señor Jesús que el pecado mata el cuerpo, mata el alma. Y cuando una persona entiende que Jesucristo es el perdonador, es el que limpia los pecados, es el que ya no va a condenar, entonces quien lo hace, quien sigue al Señor Jesucristo, quien busca su perdón y que se arrepiente de sus pecados, no pasa por la condenación. No hay juicio para condenarle por sus pecados. No hay una sentencia para llevarla al castigo. No. Quien lo hace, quien sigue a Cristo Jesús, previo arrepentimiento, previa petición del perdón de los pecados, ya ha sido liberado de esa condenación. Ya no se someterá a un juicio para ser evaluado su comportamiento y luego la condena. El versículo número 24 entonces dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y quiere decir que pasa de la muerte a la vida, pasa del desprendimiento del cuerpo por la muerte física, pero pasa a la vida, continúa viviendo. Entonces la condenación es para ¿quiénes? Pues es muy claro y es muy comprensible cuando decimos que si Jesucristo no ha limpiado los pecados, no los ha perdonado, no ha dado vida nueva, vida eterna, entonces, pues, hay condenación. Y hay condenación a todos aquellos, no por falta de información, no por falta de conocimiento, es porque no han tenido la sabiduría para entender que la palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios tiene vigencia para todo ser humano. Nadie puede decir no escuché, no aprendí, no supe que eso se iba a dar para mí. No. Todos estamos escuchando la palabra de Dios por todos los medios, pero somos renuentes, somos rebeldes, somos desobedientes en muchos casos para atender lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice. Sí queremos vida, sí queremos gozar de ella, sí queremos permanecer en esta tierra, pero no buscamos al dador de la vida. No nos interesa escudriñar el cómo seguir viviendo después que terminemos nuestra existencia. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado sin confesar, sin redimir por Cristo Jesús, es muerte. Los muertos sin Cristo terminarán muertos. Los muertos en Cristo terminarán vivos. ¡Qué gran esperanza tenemos! ¿Qué confianza nos abre esta lectura de la palabra de Dios? En Cristo Jesús vivimos eternamente. Vida eterna promete el Señor Jesús a quienes
le sigan, a quienes le obedezcan. Y para seguir y obedecer a Cristo Jesús es importante escuchar la palabra, aprenderla y ponerla en práctica. Muy cierto, todos nos vamos a morir, de una manera u otra. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Y al no saber estas cosas, la sabiduría nos indica que hay que prepararse. Y he aquí el hombre en medio de las fiestas, en medio de las comidas, en medio de los paseos, en medio de la vida terrenal, debe detenerse para decir: yo me voy a morir en cualquier momento. Debo estar preparado. Las personas deben prepararse más para morir que para vivir. Pero no, se piensa que la vida es eterna aquí en la tierra, sin considerar quién es el dador de la vida eterna y cómo se adquiere la vida eterna. Jesucristo, pues, es el dador de la vida eterna. Veamos lo que nos dice el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es como una sentencia, como una determinación de Cristo Jesús. Y es una afirmación. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, es determinante. Afirma y confirma que esa palabra así es y así será. Dice, los muertos, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, es decir, los muertos que están en pecado. Los muertos que están en pecado se refiere al Señor Jesús. No los que han muerto ya en pecado, porque ya no pueden tomar decisiones, no van a aprender, no van a escuchar. Son los muertos que están vivos, los muertos físicos, los muertos terrenales, los muertos a causa del pecado. Esos son los muertos a los que se refiere Cristo Jesús. Y ellos van a escuchar la voz de Dios. Es decir, quien esté vivo físicamente puede escuchar la voz de Cristo Jesús anunciándoles que van a morir si no se arrepienten, si no se convierten, si no cambian de vida. Y es la palabra tan importante cuando uno la escucha. Es tan interesante escuchar, retener, razonar, para luego tomar una decisión. Sí, y la decisión tiene que desembocar en la conversión a Cristo Jesús. Año nuevo, sí, viene el año nuevo. ¿Y cómo se va a enfrentar? ¿Cómo se va a vivir? No igual, pienso yo. No con las mismas costumbres, con los mismos errores, con los mismos pecados, con el mismo tipo de vida. No, debería ser año nuevo, vida nueva, como dice la canción. Y la vida nueva solamente la da Cristo Jesús. Él es el que da otras mentalidades, otros sentimientos, otras emociones, otras conductas. A Él es que hay que ir en este fin de año para que entonces pida la vida nueva, pida el perdón de los pecados, pida el comienzo de una transformación de 180 grados. Vida nueva, solo en Cristo Jesús. Recordemos, la prolongación de nuestra existencia, hablamos del alma y del espíritu, solo la da Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús da la vida eterna. Por tanto, hay que ir a Él
Por tanto, hay que creer en Él. Por tanto, hay que buscarlo a Él para que sea posible la vida eterna. Esos muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Sí, los muertos en pecado, los muertos que van a morir eternamente, si escuchan la palabra de Dios, deberían arrepentirse, cambiar, modificar. Aquí está pues la palabra de Dios para este día y solo se necesita escuchar y actuar en bien, en pro. Vivir de acuerdo a la sabiduría del mundo no da vida continua, no da vida eterna. Vivir de acuerdo a la propuesta bíblica da vida eterna. A manera de conclusión, qué importante haber escuchado este mensaje y otros que nos hablan de lo efímero que es el ser humano, de que un día termina su existencia en la tierra y que antes de terminar pueda acogerse a través de la lectura, a través de escuchar la palabra de Dios, acogerse al plan redentor de Cristo Jesús, al plan de salvación de Cristo Jesús, al plan de el dador de la vida eterna, acogerse a ese plan para no morir eternamente. Es el tiempo de hacerlo. Hoy es el último día del año. Acógete a ese plan y verás cómo Dios se manifiesta grandemente en tu vida. Sentirás un alma y un espíritu mucho más armonioso, mucho más pacífico, mucho más gozoso, porque el Señor Jesús está en ti. ¿Quieres entregar tu vida al Señor Jesús hoy? ¿Quieres que el año nuevo sea vivido con Cristo Jesús? ¿Quieres dejar de ser el año viejo? ¿Quieres dejar de ser la persona con sus conductas, con sus errores, con sus pecados, que le han agobiado, que le perturban la vida, que le llevan a la muerte eterna? Entonces, haz una oración y dile en oración al Señor Jesús: Señor Jesús, hoy he entendido que mi vida tiene un fin, mi vida terrenal, pero yo quiero seguir viviendo espiritualmente. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. Perdónamelos y permite que la presencia tuya, oh Señor Jesús, venga a mí para que vivas conmigo, para que vivas en mí y yo pueda ser una persona, como tú lo dices, nueva, diferente. Haz esa oración hoy. Sería el mejor regalo que tú te das. Sería el mejor inicio del proyecto de vida para el próximo año. Haz eso hoy, mi recomendación, y verás la gloria de Dios, y verás la nueva vida en Cristo Jesús, y tendrás vida eterna con Él, para que goces de su presencia y de otros mundos tan extraordinarios que viviremos los cristianos cuando estemos en la presencia de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.